de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Matilde? Muy buenas tardes, gusto de saludarla. Bueno, tenemos varios temas en carpeta, senador. Lo primero es, finalmente, claro, esta semana se debiera votar en la comisión mixta este proyecto de la extensión del postnatal de emergencia, pero ya con, digamos, con el resultado que tuvo en el Senado, es bien difícil que pueda salir, sobre todo pensando en el Tribunal Constitucional. ¿Qué futuro le ve a esa discusión? Va a depender de la mirada que tenga el gobierno, porque, mire, interpretaciones jurídicas siempre tenemos en los distintos proyectos, y el problema que existe aquí no es jurídico, este es un problema político, si el gobierno quiere o no hacerse cargo de la necesidad que tienen las madres en esta crisis de estar junto a sus hijos cuando no pueden ir a trabajar. Entonces, tema de mucha necesidad. Entonces, ¿cómo vamos a entramparnos en una discusión jurídica cuando el problema es un problema social y político de fondo? Así que yo espero que el gobierno actúe como corresponde, con la sabiduría para entender estos temas y se pueda llegar a un buen acuerdo en la comisión mixta. Claro, senador, pero para el gobierno, con el proyecto que presentó ayer el presidente Sebastián Piñera para extender el seguro de cesantía para las madres, para los padres y para los cuidadores de los menores de 6 años, piensa que está resolviendo este problema y que le está dando incluso una cobertura mayor. Pero, ¿sabe lo que yo no puedo entender? Es que hace como unos 10 días atrás se hizo un acuerdo nacional para enfrentar la emergencia. Estuvieron ahí los más altos personeros de gobierno, estuvo la oposición, destacados y variados economistas, y yo digo, ¿cómo no trataron este tema que es tan básico, que estaba encima de la mesa? Si se llegó a un acuerdo por un gasto total de 12.000 millones de dólares, ¿cómo no se va a poder llegar a un acuerdo en algo tan elemental y básico como es las madres y los niños de Chile en una situación de crisis sanitaria que tenemos? Entonces no me entra en la cabeza que un gobierno no haga gestión política y que simplemente recurra a tirar la Constitución encima de la mesa diciendo, mire, yo solamente tengo facultades y ustedes no. Entonces no me parece, ese es un error político que comete el gobierno y se entrampa en cuestiones formales que podrán tener su instancia de discusión. Pero aquí lo importante es que resolvamos el problema de las madres de Chile. Ese es el problema. Ahora, claro, con este proyecto en discusión en la comisión mixta y otro absolutamente distinto en origen, en mirada por parte del gobierno, es bien difícil que las mujeres y los padres y los cuidadores puedan tener una tranquilidad las próximas, porque esto además es con premura, urge el tiempo, no van a poder tener la tranquilidad ni la próxima semana ni el próximo mes. Bueno, pero yo supongo que hay algún ministro de la moneda o un ministro de algún ministerio sectorial que puedan liderar esto por parte del gobierno y sentarse a conversar con las senadoras y senadores de oposición y llegar a un acuerdo. Le vuelvo a repetir que no me cabe en la cabeza entramparnos en esta situación con toda la crisis que tenemos en Chile. Francamente no lo puedo entender al gobierno. ¿Se ha conversado desde esta perspectiva con el ministro secretario general de la Presidencia, que siempre se ha planteado como una persona que es un hombre de diálogo, un hombre con el que se pueden llegar a acuerdos? ¿Pudiera ser a través de él llegar efectivamente a este consenso que se está buscando? Bueno, yo creo que el ministro de la Presidencia, Claudio Alvarado, siempre ha sido bastante dialogante. Yo no sé qué margen tiene cuando los temas se complican, pero además el ministro Monker de Desarrollo Social también tiene una actitud distinta. Él fue, bueno, ambos fueron diputados, conocen la sensibilidad parlamentaria, y por lo tanto yo espero que con ellos se pueda buscar un acuerdo. Senador, ¿cuán peligroso es cuando un poder del Estado comienza a acusar a otro poder del Estado que no está cumpliendo la Constitución, precisamente cuando uno de sus roles es proteger el cumplimiento de la Constitución? Bueno, mire, la Constitución estamos todos de acuerdo en que tiene que cumplirse en el fondo y en los procedimientos, pero muchas veces surgen distintas interpretaciones
respecto de la aplicación de determinadas normas, y para eso la propia Constitución, la ley orgánica del Congreso y los reglamentos de ambas cámaras tienen procedimientos para resolver esas disputas que se producen en torno a los procedimientos. Y por último queda el recurso que el gobierno pueda recurrir al Tribunal Constitucional cuando pudiera haber un vicio en la tramitación de los proyectos de ley. Entonces, eso está todo reglado. Aquí lo que hace falta es gestión política para resolver estos temas pendientes, sobre todo cuando inciden, como decía anteriormente, en cuestiones sociales muy sentidas por la gente y fundamentalmente por las madres de este país. Ahora, pareciera que lo que quiere el presidente, el gobierno, es delimitar muchísimo más las interpretaciones y los procedimientos con los que se admiten proyectos para que finalmente puedan ser constitucionales, y por eso el presidente ha hablado que va a citar a una comisión de expertos para hacer esta propuesta al Congreso. ¿A usted qué le parece? ¿Y usted cree que vaya a haber expertos dispuestos transversales a participar de una mesa como esta? No sé, bueno, siempre hay gente dispuesta para estas cosas y sobre todo el círculo social del presidente, bueno, tiene mucha gente, muchos abogados que probablemente pudieran estar ahí. ¿Pero transversal? Pero bueno, ¿perdón? ¿Transversal, que sea una mesa transversal? En una de esas encuentra personas dispuestas para eso, pero lo que yo quiero decir es que en la tramitación de los proyectos de ley existen reglas y mecanismos para resolver las diferencias que se producen respecto de la admisibilidad de los proyectos de ley. Y por último, queda la instancia del Tribunal Constitucional, como acabo de decir. Entonces aquí, hacer esto es simplemente hacer una mala gestión política después que se llegó a un acuerdo hace como 10 días atrás. Entonces no logro entender cuál es el horizonte que tiene de entendimiento el gobierno con el Parlamento y con la oposición, sobre todo cuando son problemas tan graves como son los problemas sociales. Entonces, una vez más, uno se da cuenta que aquí lo que falla es justamente la gestión política, que es diálogo, es conversar, es tener un poco de humildad, de saber que a lo mejor uno está equivocado, escuchar al adversario, sentarse a la mesa, ver propuestas, recursos hay. Entonces, ¿por qué no llegan a un acuerdo? Realmente no logro entender la lógica del gobierno, a menos que haya una estrategia de tensar las cosas, de simplemente tratar de ganar puntos tácticos, estar en la cosa chica, en la menudez, para ganar ciertos puntos, no sé. Yo creo que eso no es política de Estado. No se aviene con alguien que tiene que ser jefe de Estado y tiene que ser estadista. Entonces aquí no estamos jugando simplemente a un punto más, puntos menos. Está en juego la situación del país. Y entonces se requiere altura de miras para enfrentarlo. ¿Lo sorprendió esta alocución que hizo el presidente el día lunes? Porque no había, digamos, noticia de que él fuera a dar una conferencia o marcar un punto de prensa con un punto como este. Bueno, mire, yo no sé, yo soy senador, he tenido muchos cargos y tengo mucho respeto por los presidentes de la República, con algunos de los cuales yo trabajé también. Pero creo que el cargo tiene que ser ejercido con sentido de Estado. Yo creo que el presidente se expone mucho, entonces tiene una incontinencia verbal que lo hace aparecer continuamente hablando de todo, y lógicamente que eso no genera confianza ni genera credibilidad. Entonces creo que debería dar las grandes líneas y que los ministros lleven a cabo la política adelante y hablen. Entonces creo que el presidente habla demasiado. A veces hace falta en la vida escuchar un poco más. Senador, cambiamos de tema porque se nos acaba el tiempo, y durante la última semana, específicamente durante los últimos 3 días, ha habido atentados no solamente en la región de la Araucanía, también en el Biobío, en la zona de Arauco. Ayer hubo, en la noche de ayer se quemó un bus que trasladaba trabajadores, y durante el día, hace 2 días, fueron el ministro de Defensa con el ministro del Interior. Se va a poner
protección policial. Sin embargo, nuevamente nos encontramos con que es un problema eterno, que no ha tenido solución. Ayer conversábamos con uno de los dirigentes de los camioneros, con Sergio Pérez, que decía que también era parte de responsabilidad de la oposición. Lo nombró a usted personalmente por tener parado el proyecto en su escritorio, uno de los proyectos que busca también mejorar la gestión en la Araucanía. ¿Qué es lo que está pasando en estos días? Y nuevamente la respuesta que se da, ¿es la respuesta que finalmente va a dar los resultados que todos queremos? Mire, yo no sabía que tenía tanto poder en el Congreso como para tener parado un proyecto de ley. Yo no soy presidente de la Comisión de Constitución del Senado y yo he trabajado responsablemente en todos los proyectos. Eso el señor Pérez tiene que preguntárselo a su gobierno respecto de por qué no hace las gestiones correspondientes. Y respecto al tema de fondo, ¿qué error más grande está cometiendo el gobierno con involucrar a las Fuerzas Armadas en un conflicto político social? Ya se involucraron a los carabineros, a la PDI en esto, con todo lo que nosotros conocemos. Entonces yo me quedo con la prudencia del general Eduardo Aldunate, que en un diario de circulación nacional hace un llamado a no involucrar a las Fuerzas Armadas en esto. Entonces yo creo que el gobierno está cometiendo un gran error. Lo que tiene que hacer el gobierno es dialogar. Lo que yo siempre he dicho, yo no he negado nunca el conflicto. Lo que yo he dicho siempre, que la política es diálogo y conversar. Yo no sé por qué se tiene miedo de conversar con todos los liderazgos mapuches para salir de una vez por todas de este problema. Esa es la carencia que tiene este gobierno. Y eso lo hemos visto durante los últimos 20 años. Senador, al conflicto en la región de la Araucanía se han añadido otros elementos, otros conflictos, porque durante los últimos días también se ha detenido personas que portan droga y ya se está mezclando el tema del narcotráfico con el problema en la Araucanía. ¿Usted cree que hay vinculación? Efectivamente, las personas que fueron detenidas y que luego fueron dejadas en libertad pueden estar aprovechando un conflicto para hacer un negocio que no tiene nada que ver con el conflicto de la Araucanía. Mire, yo no tengo ninguna posibilidad de tener evidencias sobre nada. Lo que yo sí debería tener junto con todos los ciudadanos es creer en las instituciones. Pero cuando un fiscal por las redes sociales dice que los mapuches se dedican a la marihuana y al narcotráfico, entonces ¿cómo puedo creer yo en las instituciones que tienen el principio de objetividad para investigar todas estas cosas? Yo debería creer en Carabineros, pero cuando Carabineros ha hecho montaje, ¿cómo le voy a creer? Entonces, aquí tenemos un problema institucional respecto de esto. Entonces yo espero que por los canales normales y legales se investiguen estas cosas y nos den una verdad. ¿Tendremos que aceptar esa verdad? No sé. Bueno, esa es la tarea política pendiente, y cuando se pierden las confianzas es cuando los problemas no se resuelven. Así que esto tiene tarea pendiente para el gobierno. Claro, pero eso, habría que esperar una reforma a Carabineros, a la ANI, para poder tener la investigación que dé garantías en la zona. Bueno, tenemos que hacer una reforma a las policías, pero yo supongo que hay procesos de reformas al interior de estas policías. La PDI hace un gran trabajo en todas partes. Entonces, no todo es podrido, ni hay corrupción completa. Están funcionando las instituciones, hay que corregir ciertas cosas, pero sobre todo acá en la región de la Araucanía. Y esa es la credibilidad que nos hace falta, tener confianza entre nosotros, que las instituciones funcionan y podamos tener la paz en la Araucanía que todos queremos, pero yendo al fondo del tema, no dando aspirinas a un conflicto profundo que tiene el pueblo mapuche con el Estado de Chile. Senador Francisco Huentumilla, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por conversar con CNN Chile a esta hora de la tarde. Que esté bien, buenas tardes. Buenas tardes.